Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de, digamos, de dudas e inquietudes de hoy 7 de junio del 2018. Estoy en ese momento con Steven, que agendó una sesión individual como las que han agendado los demás grupos de trabajo, y pues estamos esperando que lleguen para las dudas e inquietudes los demás aprendices. Mientras tanto vamos a continuar con el trabajo que se viene adelantando con él, que nos va a servir de alguna forma para algunas cosas que vamos a ver más adelante. Steven, continuemos entonces. Bueno, profesor, entonces, como verá, aquí le muestro el diseño del personaje de María. Si nota, traté, para el desarrollo de estos personajes, traté de usar la misma base que usé para hacer al personaje de Hugo. Entonces, por ejemplo, podrá notar de que hay unas características que se continúan viendo con el mismo estilo a los anteriores personajes, solamente que cambian, digamos, el estilo del peinado y el estilo de la ropa, y de pronto algunos diseños de lo que es el contorno del rostro, que traté de modificarlo un poquito, pero no sé, ¿qué opina usted, profesor? Pues con respecto a las anteriores, las líneas se identifican muy bien, se identifican fácilmente, digamos, las líneas de dibujos de la primera a la cuarta comparativamente con los anteriores. Los que están viendo la grabación seguramente no saben de qué se trata, pero esta es la propuesta para cada uno de los personajes. Estamos definiendo la línea de diseño, la línea de dibujo, para el caso de Steven, que va a ser un corto animado. A mí el primero y el último me gustan. Esas dos líneas me parecen muy limpias, y me parece que son, incluso la primera, por simplicidad, para la animación se prestaría muchísimo. Miremos el tema de los ojos, ¿no? A ver si de pronto vamos por esa línea, o por del primero, o los ojos redondos. Pero o sea, el primero o el cuarto me parecen que se ajustan mucho a lo que se requiere, Steven, y me parece que es un muy buen trabajo. Sí, me parece que es una composición juiciosa, sí, elaborada, y veo con esas dos líneas de dibujo que se podría ambientar de una manera minimalista, pero muy efectiva, ¿sí? Muy efectiva. Ahora pensemos en qué año se desarrolla la historia. Todo eso hay que tenerlo claro. ¿Para qué? Para la vestimenta, ¿no? Sí. Digamos, si es en la actualidad, pues qué tipo de ropa se requiere. Yo lo veo el primero muy acorde a la época que estamos viviendo, el último tal vez un poco más retro, ¿sí? Y eso, pero que el último, qué pena, profe, sí, sino que el último, traté de darle como a ella, en la descripción que coloqué del personaje, y expliqué que ella afronta mucho, se afronta con quien se mete con ella. Entonces es un poco, dado la palabra, agresiva, siempre y cuando la alborote. Entonces traté de darle como esa palabra. Eso, temperamental, exacto. Eso lo refleja la vestimenta. Entonces, todo eso está muy bien. O sea, a partir de esa construcción que se hace de cada personaje desde el perfil psicológico, pues se comienza a hacer lo demás, ¿no? Sí. Está muy bien el ejercicio. De hecho, vamos adelantados en eso, ¿no? Con respecto a los demás compañeros, pero eso nos sirve mucho para identificar ciertas cosas que vamos, como les decía, a ver más adelante. Listo, profe. Ya, entonces, por eso aquí, eso era lo que le quería comentar desde el principio. Ese es el estilo visual que busco. Y bueno, ya como le comentaba, en la parte de la historia, estoy entonces analizando qué escenas y qué planos eliminar. No he empezado, eso es lo que me preocupa, pero yo creo que como hoy es jueves, entre mañana, pasado mañana y el domingo, estaré entonces aplicando todo esto en el programa ya.
no sé si ha podido darle un vistazo al software, al de Storyboard. Sí, tiene buenas herramientas, hay cosas que tienen esa herramienta que tienen algunas otras que se pueden hacer en línea también, pero la herramienta es buena y en algún momento, Steven, si usted nos colabora, Sí. podemos hacer un tallercito de media horita de cómo se usa, cómo ha hecho usted, digamos, desde la experiencia que tiene trabajando con el software, los diseños que nos ha presentado. Nada, listo, sí. De eso se trata. Puede ser de pronto, sí, eso yo le aviso, profe, a nomás ya después de que tenga avanzado un poco más. Sí, no hay problema. Igual eso va a ser más adelante, cuando se construyan los personajes, y no solo los personajes, sino toda la línea gráfica que se necesita para el proyecto. Porque incluso, digamos, esto es algo particular, porque aquí va a tener que realizar un trabajo grande en esa parte, porque es un audiovisual, o un corto pues animado más bien. Sí. Para los otros proyectos, pues seguramente los videojuegos tendrán también una necesidad más o menos equiparable a esto, pero para los proyectos de páginas web, de ebooks, es un poco menos densa esa parte, ¿sí? Digamos, el trabajo se va a volcar en otro sentido, pero a veces es necesario tener un avatar, ¿sí? Y para eso nos sirve este tipo de herramientas. Eso sí. Yo sí me apunté por este proyecto porque por dos cosas, o sea, por dos razones. Una es porque me gusta mucho este campo de la multimedia, que es la animación, también el de videojuegos, todo. Y el otro es porque quería ponerme una especie de reto de que voy a ser capaz de hacer algo en poco tiempo bueno y de calidad, ¿sí? Para poder exponer, o sea, en el trabajo como desarrollo final ya de la carrera. No sé dónde fue que leí, de pronto si me puede iluminar ahí, profe, la frase que dice que uno como, ya sea artista o que trabaja en el área de multimedia, uno siempre se tiene que pulir, ya sea que fuera trabajo universitario o ya sea que fuera trabajo personal, porque eso es lo que le abre a uno puertas a futuro para poder conseguir trabajo, ¿cierto? Porque así ahí es donde uno demuestra la calidad de mano de obra que aplica, ¿cierto? Claro, o sea, definitivamente en todo lo que se haga, no solamente en lo de multimedia, en absolutamente todo en la vida uno tiene que presentar lo mejor que tiene, ¿sí? Si usted se dedica a jugar tenis, sí, si usted se dedica a la música, así sea de una forma no profesional. A mí me enseñaron mis entrenadores, mis profesores de música, pues les di los ejemplos porque pues, digamos que esas dos son pasiones que tengo alternas o paralelas al trabajo, y uno tiene que presentar todo de manera decorosa, lo más digna posible y lo mejor que uno la puede hacer, así no sea profesional. En este caso, pues estamos estudiando para ser profesionales, y más adelante la carta de presentación de ustedes va a ser el portafolio personal, y en el portafolio están no solamente el diseño de su portafolio, de sus productos o sus servicios como empresa, ¿sí? Sino también de los proyectos que han realizado. Entonces, si usted realiza un proyecto, llámese un cortometraje, un audiovisual, una página web, eso habla por sí mismo, ¿sí? Aquí hay una ventaja, digamos, en ventaja y desventaja, ¿no? Sí. Dependiendo de cómo se mire o de cómo se aborde. Es que cuando nosotros trabajamos la parte visual o todo lo que tiene que ver con las artes, puede que el interlocutor o la persona que está revisando, que está mejor viendo nuestro trabajo, que está accediendo a él, no necesita saber tanto de ese arte para saber si le gusta o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que el arte nos toca a nosotros algo inconsciente. Entonces, cuando algo no está bien hecho, así uno no se pone y dice, no, eso no me gusta. ¿Por qué? Porque los colores y la contraposición de los colores o la armonía del balance del espacio no es
no es óptima, no guarda cierto ritmo, ¿sí? Entonces uno dice, uy, no, pero esa vaina está como fea. Uno no sabe por qué, o uy, se escucha como feo. Así uno no sea músico, no, dice, no se escucha bien, ¿sí? Sí, sí. ¿Por qué? Porque inconscientemente nosotros hemos desarrollado, digamos, esa capacidad. Y cuando uno ve algo que le gusta, simplemente le gusta. ¿Por qué? Porque la composición es equilibrada, porque los colores son los adecuados, porque expresa lo que uno quiere, lo que el artista quiere que uno entienda, ¿sí? Porque eso de alguna forma es comunicación. Entonces, eso es una particularidad de lo que hacemos nosotros en multimedia, porque a la larga se acerca, si no es arte, se acerca muchísimo al arte. Hay cosas que son obras de arte digitales, ¿sí? Estoy hablando de ilustraciones, de, bueno, cualquier cantidad de elementos multimedia. Las películas que ustedes ven en animación 3D son una cosa de locos ahora, Sí. ¿sí? Que se acercan muchísimo al arte, si no es... Hay cosas que son artísticas, de una calidad artística impresionante. Entonces, es cierto, eso digamos hay que tenerlo muy en cuenta. Y cuando ustedes salgan, el trabajo, el portafolio que ustedes hagan es lo que les va de alguna manera a abrir las puertas. Y se trata de eso, de que salgan acá con el proyecto, un portafolio personal, donde puedan ofrecer productos y servicios, entre esos las páginas web, todo esto que vamos a ver. Listo. Sí, entonces, no sé si hay alguna duda adicional. No se conectó ninguno más. Asumo que como hemos estado trabajando 2 semanas en la misma en las mismas evidencias, en las mismas actividades, pues sencillamente ahí todo está claro, ¿sí? Pues yo nada más tenía dos temas que quería tratar, profe, aparte de eso. Sí. Voy a parar mientras tanto. Vale, perfecto. Que era lo siguiente. Yo había quedado con una duda, no la había querido comentar ese día, esperando para hoy. Era relacionado con la estructura dramática, sino que en la descripción de la actividad dice que, bueno, primero dice que había que nombrar qué tipo de estructura dramática se aplicaba en el proyecto o en la historia que estábamos manejando, y después decía que había que aplicarlo a ciertas escenas de lo que habíamos hecho, para hacerlo así como ejemplo. Entonces yo ahí donde quedé con una duda, y es que, digamos, tendría en este caso que tomar algunos planos del storyboard y aplicarle eso, o simplemente describo textualmente cuál es el tipo de estructura dramática que se aplica a mi proyecto y listo. Ya. Entonces ahí, digamos, podemos irnos con esto que ya le voy a mostrar, se lo voy a compartir. Listo. Casualmente tenía acá a la mano eso. Bueno, la estructura dramática de un cortometraje o de una producción audiovisual, llámese corto, video institucional, llámese película, como ustedes lo vayan a presentar, tiene estos 3 elementos, que es el planteamiento pues se conoce como el paradigma de los 3 actos, ¿no? Tiene el planteamiento de la historia o del drama, la confrontación y la resolución del drama, ¿sí? Entonces la confrontación es como la parte más álgida, donde vamos a encontrar cuál es la trama para que luego se pueda resolver, ¿sí? Estos actos o estas instancias son tan cortas o tan largas como sea necesario. Me explico. Por ejemplo, hay producciones, no sé si ha visto Game of Thrones, que inicialmente están programadas para 2 o 3 temporadas. Entonces hay un planteamiento en la primera temporada en unos capítulos,
Entonces uno comienza a conocer las casas, ¿cierto? A conocer Westeros, a conocer, bueno, todos los personajes y todos los involucrados. Y luego comienza la confrontación y comienza la trama a desarrollarse. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esto está así? ¿Por qué, digamos, esta familia no está en contra de esta otra familia? Y resulta que les dio tan buenos réditos, les fue tan bien que ese segundo acto se alargó. Y ya no fueron 2 temporadas, sino prácticamente la 8ª sale el próximo año, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo se vaya resolviendo eso, pues estos pilares se van dilatando o se pueden estrechar. Y el tercer acto es la resolución. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a estructurar con respecto a la estructura, valga la redundancia, con respecto a la estructura dramática. Ojo, para los audiovisuales o para los cortos en este caso, ¿sí? Que vamos a manejar unas escenas, para lo demás, para los que están viendo la grabación y los que tienen otro tipo de proyectos. Buenas noches, Caterine. Pena que no me había dado cuenta que estaba con nosotros. Para los demás proyectos, si es un videojuego, pues bueno, ¿cómo va a ser la interacción del usuario con el videojuego? ¿Cómo va a ser la interacción del usuario con la interfaz? Eso es la estructura dramática. ¿Sí? ¿Cómo voy yo a mantenerlo ahí? Si es para una página web, igual, ¿cómo voy a tener yo a mi usuario o a la persona que está navegando, así sea una página institucional, cómo lo va a tener ahí? Eso es lo que se requiere, digamos, y la diferencia entre esos dos proyectos, que si bien son proyectos multimedia, también son proyectos diferentes. Ahí le voy a compartir el enlace de esta página, y entonces acá se puede, esa es la estructura, ¿sí? Esa es la estructura. No se necesita desarrollar completamente todo, sino hacer un esquema, un bosquejo, ¿vale? Eso era esa era la duda, sí, o sea, para el desarrollo como tal de la actividad, es solamente entonces algo así, desarrollar un esquema de Sí, claro, por eso se llama estructura, es como los pilares. ¿Yo qué voy a hacer? Si yo voy a hacer una casa, pues yo voy a hacer entonces, por ejemplo, mi cimentación, y voy a tener unas columnas acá, acá y acá, que me van a soportar el primer piso, el segundo piso, y voy a tener un tercer piso, ¿sí? Eso es la estructura. Ya luego, pues se va a desarrollar en detalle cada uno de esos actos o esa estructura. Ya yo digo entonces, bueno, es que mi viga de amarre inferior requiere que sea con hierro calibre tal, y mis columnas entonces van a ser unas columnas no de 40 centímetros sino de 80 centímetros, porque las cargas van a ser tales en el segundo nivel, porque en el segundo nivel voy a colocar esto y esto. Entonces ya se comienza a detallar mucho más adelante, pero este es un buen ejemplo, ¿verdad?, para la estructura dramática. Y por último, pues algo como una idea del argumento, ¿no?, que ya se tiene clara también, ¿vale? Eso sería. Listo, sí. Eso es. Entonces, como aclaración, profe, el esquema lo voy a hacer no enfocado, eso es otra duda, ¿lo hago enfocado en la historia o lo hago enfocado solamente en lo que se va a mostrar que sería la historia del corto? En la historia, en el corto, no, si lo hacemos para toda la historia, pues se entiende eso. Sí, claro, no, tenemos que delimitar, y yo prefiero que hagamos algo muy bien hecho, pero centrado en lo que vamos a terminar desarrollando, y vamos a terminar desarrollando ese corto. No importa que la historia sea una cosa así, pues súper chévere, pues, pero eso nos va a quitar, digamos, nos va a hacer desenfocar de alguna manera. Si hacemos el corto, ya se va a dar cuenta que después de que iniciemos con la estructura básica del corto y finalicemos el corto, la idea puede cambiar incluso ostensiblemente a lo que se tenía inicial. Listo. ¿Vale? Listo, profe. Bueno. ¿Qué otra inquietud hay, Steven? No sé si Catherine tenga alguna inquietud al respecto de las evidencias. Esto ya es como muy puntual de lo que se está desarrollando por parte de Steven.
pero si Catherine tiene alguna inquietud. Si tiene Caterina alguna duda, que si quiere puede continuar. Y yo al final comento la última, que la última más que todo es algo técnico, nada más. Vale. Listo. Catherine me dice que no tiene dudas, entonces Steven, cuénteme. Listo, doctor. Bueno, resulta que estuve haciendo también una revisión sobre las actividades venideras que hay para esta primera, para la evidencia de aprendizaje 3. Sí. Entonces, Sí, un ejemplo, digamos, estoy aquí en la sesión, usted dice, estamos en este momento en la parte de guión literal, guión técnico de la aplicación y estructura dramática. Estructura dramática, correcto. Después de eso viene lo que sería un foro, un cuestionario en inglés y después otro foro que es aplicación de la normativa en salud ocupacional, que creo que esa es una actividad transversal, ¿cierto? Sí, señor, son tres actividades. Yo les dije que después de esto venían unas actividades que son transversales. Sí, correcto. Sí. ¿Qué pasa? Después de eso viene otra actividad que sería el storyboard de la aplicación multimedia. Aquí, en este pedazo aquí, tengo entendido de acuerdo a lo que me comentamos en la sesión pasada, de que el guión técnico lo iba a reemplazar con el del storyboard. Quiere decir, por ejemplo, que estaba pensando aquí en algo, y es que a mí me está tomando tiempo desarrollar, digamos, lo de los personajes. Entonces, cuando le comentaba que si se podía reemplazar la actividad del guión técnico con la del storyboard, entonces a mí se me olvidó preguntar fue que en el espacio que quedaba de la actividad del storyboard, esta digamos, tomaría la misma que la del guión técnico, o esa actividad del storyboard que ya en la evidencia de aprendizaje 2 se podría, digamos, tratar como lo que estaba mostrándole ahorita, que ya sería el enfoque del desarrollo de los personajes. Aunque es que de todas maneras sería ilógico, porque uno dice que para poder hacer el storyboard uno tendría que tener primero el diseño de los personajes, ¿no? Sí, pues podemos hacer una cosa, como el guión técnico, en el guión técnico, como para el caso particular, ¿no? Sí. Podemos, y esto es, pues estoy aclarando por las personas que están viendo la grabación, en este caso particular, como el storyboard, digamos, incluye gran parte de la parte del guión técnico, que es un cortometraje animado. Lo que podemos hacer es, en la parte del guión técnico, es describir de forma general, no solamente con qué se va a trabajar, ¿sí? Con qué herramientas usted va a trabajar, o está trabajando, mejor, porque ya se está adelantando, sino también, digamos, plantear cuáles son, digamos, los escenarios en la primera escena, en la segunda escena, cómo técnicamente van a estar construidos, ¿sí? Ya, sí. Eso. Y ya en el storyboard resolvemos lo demás. Ya. Sí, eso le iba también a comentar porque, digamos, profe, como en este momento, así como lo dice en el caso particular del proyecto que estoy manejando, que por estar solo, por lo que estoy solo ahí en el desarrollo, se me ha complicado, como digo, tratando de acomodar el guión, aún no he empezado a acomodar lo que sería como tal el dibujo, o sea, ya entraré en mano de obra con el dibujo de algunas cosas. Solamente alcancé a hacer esos personajes para poder demostrar cómo los llevaba. Sí. Entonces, eso era lo que estaba pensando, de que, digamos, si no había inconveniente de que, por ejemplo, lo que estoy desarrollando del storyboard ya como tal, el definitivo, mostrarlo para la actividad que corresponde ya sí, que sería la actividad de aprendizaje 2, que ahí ya, como es el storyboard como tal, mostrarlo ahí. Sí, ahí, eso, sí, porque el tiempo no nos va a dar, y lo que necesitamos es todo eso que me mostró ahora, que está en el guión literario. Hay partes que ahí son del guión técnico, o sea que se pueden, bueno, igual ese es el insumo para el guión técnico, y eso sí es para todos. Entonces, describir en el guión técnico cómo van a ser esos escenarios. Solo describirlo, no necesitamos dibujar todavía, no necesitamos, o sea, vamos adelantados, bien adelantados, Steven.
y me parece muy bien porque pues está trabajando solo y esto es una empresa grande, o sea, un proyecto que va a requerir mucho tiempo y perfecto que estemos adelantando. Pero entonces para la evidencia no hay necesidad de mostrar las imágenes, los dibujos, solamente describirlos de acuerdo incluso al material. Revisemos el material que ahí está bien sencillito. Listo. Si le parece bien, porque por mí no hay problema, profe, si le parece bien, le voy a agregar a la parte de la descripción de los escenarios, la descripción de los personajes también, para dejar eso ya también claro. Y entonces para ya cuando llegue la historia igual ya tengo ya todo eso listo. Ya todo eso listo. Sí, perfecto, perfecto. Les recomendaría que la descripción de los personajes la hiciéramos previa a lo demás. ¿Listo? En el, Sí. en el documento. Sí, sí. Listo. Con eso me voy dando una mejor idea, aunque ya, pues, digamos, está muy claro. Listo, profe. Eso es, y ya, por ejemplo, lo que me comenta de las herramientas a usar, pues ya quedamos en claro que vamos a usar el Animate, ¿cierto? Sí, sí, eso, pero entonces, eso debe quedar ahí en la parte del guión técnico, ¿no? Listo, Vamos a usar Animate, todas esas cositas. Así como me lo está comentando, profe, quiere decir, para no enredarme yo, eso quiere decir que, digamos, la plantilla como tal la modifico solamente en esta ocasión para lo que se va a mostrar de los escenarios, porque eso ya no cuadraría como la plantilla que aparece en el ejemplo de la plataforma, ¿cierto? Sí. Sí, sí, porque es que, digamos, un ejemplo, lo digo es porque en el ejemplo de la plantilla, entonces, si voy a, por ejemplo, a describir el escenario, no tendría que por qué colocar lo que dice ahí, que en el cuadro dice algo, que tiempo, que efecto se ve, el sonido, cosas así. No, solamente, no, porque eso ya es del guión. De otra cosa, sí, señor. Entonces voy a acomodarlo, acondicionarlo sin no hay problema. Sí. Solamente, digamos, la descripción, como me dice, de estos escenarios, de los personajes, las herramientas, y ya, listo, ya bien. Eso, esa es la parte técnica. Luego, no, pues o sea, si alcanza a hacer, pues ya sería un valor agregado, pero no es requerido, no hay problema. Listo, profe, listo, eso es. Listo, Steven. Entonces, listo. Ya lo demás, ya otras dudas futuras que yo tengo van a aparecer seguramente y las vamos a ir resolviendo, pero va muy bien, me gusta mucho la línea que lleva, es de exaltar, digamos, el compromiso que tiene con el proyecto, chévere, y sé que va a quedar algo, así sea de 1 minuto y medio, que es un trabajo grandísimo, va a quedar genial. Listo, gracias, profe. Así como vamos bien, Steven. Listo, gracias. Y en el caso le iba a consultar que respecto al grupo que está haciendo el videojuegos, ellos no han tenido ningún inconveniente con el desarrollo, ¿cierto? Ellos tienen todo el material para hacerlo. ¿Con el cuál grupo? Steven, el grupo que está haciendo el videojuegos. ¿El proyecto? Sí, el proyecto de investigación, o sea, diferente a los grupos de trabajo de ustedes. Es que hay 2 grupos, profe. Sí, son 2 grupos de multimedia. Ustedes están, uno en el 1565-432 y otros en el 1565-433, y en esos grupos pues hay, digamos, unos proyectos de videojuegos. No sé si se refiere a esos proyectos. Sí, por ejemplo, el que estaban tratando ese día cuando estábamos en la charla, de que estaban exponiendo lo del videojuego. No, sí, pues ellos van bien. Nosotros estamos trabajando un proyecto de Cenova, que es, digamos, el ala de investigación del SENA, que también es un videojuego de normas viales. Ya. Sí, ahora, ¿Sí? eso, digamos, lo están haciendo algunos aprendices que ya terminaron como etapa productiva, que viene siendo al final, que en eso también hay que ir pensando, ¿no? Digamos, la etapa productiva se puede validar, son 6 meses después de que termine la etapa lectiva, se puede validar con varias alternativas. Una es una pasantía, si está vinculado laboralmente y lo que está haciendo
tiene que ver con lo que estamos viendo en la formación, se puede validar también, ¿sí? Ya. Se puede validar de varias maneras. Apoyo, digamos, a una institución gubernamental como el SENA en algún proyecto de investigación, como monitorías, ¿sí? Entonces, hay varias opciones. Si usted no tiene ninguna de esas resueltas, pues podemos mirar a ver cómo por una monitoría puede ser, y eso las podemos hacer, las puede hacer conmigo, para que, digamos, si hay algunos grupos de trabajo que tengan inconvenientes con la parte visual o la parte de diseño de personajes y construcción de ese tipo de cosas, pues se podría hacer, ¿no? Como apoyo a eso. Entonces eso lo vamos mirando más adelante, pero sí es algo que lo vayan teniendo en mente. Listo, sí. Yo lo consultaba nada más es porque llegaba el caso para la ficha de nosotros. Sí. Hay un grupo de desarrollo de videojuegos o relacionado, digamos, a 3D o cosas así. Si necesitan producto material de estudio o material de referente a cursos, me pueden comentar que como a mí me gusta bajar mucho material de estudio de ese tipo, entonces si necesitan algo les puedo compartir ahí. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Yo lo que voy a hacer es crear un repositorio, una carpeta en Google Drive, para que vayamos teniendo ahí documentación adicional a la que tiene el material del programa. Entonces lo que voy a hacer es compartirla para todos y que ahí podamos, por categorías, por ejemplo, videojuegos, animación en 3D, realización de audiovisuales, animación en 2D, todo eso para ir colocando ahí material. ¿Parece bien la idea? Listo. Eso es. Listo, Steven. Listo, profe, gracias. Vale, perfecto. Cualquier cosa. Qué pena ahí que le alargué el tema. No hay problema. De eso se trata, Yo tengo disponibilidad desde las 7, de hecho desde las 7 de la noche estaba en otra sesión, me pasé, por eso llegué un poquito en punto, pues siempre me conecto 5 o 10 minutos antes, pero no, yo estoy para eso, hombre, para apoyarlos en cualquier momento y desde que tenga disponibilidad de tiempo, pues más ahorita que la tengo agendada, pues no hay inconveniente. ¿Listo? Gracias. Vale, Steven. Buenas noches y estamos en contacto. Que esté muy bien. Buenas noches. Bueno, hasta luego.